Mucho de lo que hemos visto en el programa tiene que ver con eso, con el hecho de trabajar con hombres que llegaron a un punto donde en esa búsqueda por salvar sus matrimonios, sus hogares, terminaron perdiendo ellos, o sea, desdibujaron. Creo que este es un punto que facilita esa desdibujada. Yo creo que también ese tema de transicionar a ser conscientes y no complacientes, no es fácil, definitivamente. Durante todo ese tiempo de relación se ha creado una percepción y mucha de la dinámica de la relación gira alrededor de esas percepciones que uno ha construido de la otra persona o la otra persona ha construido de... No, yo creo que todos en algún momento experimentamos esto. Habrá alguno que otro sí que tú das cediendo. El problema es cuando esto se vuelve compulsivo. Es decir, cuando no eres capaz o no tienes la fuerza suficiente para en algún momento decir no. Te cuesta. Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Príncipe ni Azules. Y aquí estamos con este par de cracks, Chris y César. Bienvenido, Chris, bienvenido, César. Qué bueno estar otra vez con ustedes acá para compartir un poquito de este viaje, de este maravilloso recorrido que llamamos vida, y compartir un poquito de lo que hemos aprendido y que creemos que puede aportar a muchos hombres que nos están escuchando allá al otro lado. ¿Cómo estamos por allá, Chris? Curramba. Calor, bastante calor, y humedad alta, pero bueno, aquí estamos disfrutando de la vida. Ah, bueno, chévere, las niñas, bien, tu esposita. Excelente, gracias a Dios. Todo Qué bueno, marchando. César, y por allá, ¿cómo van? También muchísimo calor, muchísima humedad, todos bien, gracias a Dios. Qué bueno, el perro, bien. Que a veces se asoma y saluda. No lo he visto, estaba con mi hijo. Ah, bueno. Listo, señores. Hoy vamos a hablar de un tema que incluso antesitos de empezar a grabar, les decía que a mí personalmente me hace ruido o me ha hecho ruido a lo largo de este peregrinaje matrimonial, de este viaje de casado, de hombre casado. Creo que muchas veces sentía el deseo profundo de decir no y no era capaz. No, no, me costaba decir no. Normalmente era más bien un sí. Cambiaba ese no por un sí. Queriendo satisfacer a mi pareja, queriendo que ella se sintiera atendida, servida posiblemente. Ahora voy a poner ejemplos puntuales para que entiendan. Eh, y creo que hace más o menos un año largo, dentro de todo lo que venimos siempre aprendiendo y estudiando en la medida que damos, pues más nos tenemos que preparar. Empecé a reflexionar sobre esto, a leer sobre esto que hoy queremos hablar, y es ese sí complaciente que he descubierto que los hombres tendemos a hacer en esa posición que tenemos como esposos, y no sé hasta qué punto se nos enseñó a ser hombres muy fuertes, y por esa fuerza mmm, tenemos la capacidad de complacer a los otros y yo no me afecto, porque soy fuerte. Mis necesidades a veces las mando al fondo, y no establecemos límites, no establecemos mm, una comunicación clara de nuestras necesidades, de nuestros deseos, y nos vamos desdibujando. Mucho de lo que hemos visto en el programa tiene que ver con eso, con el hecho de trabajar con hombres que llegaron a un punto donde en esa búsqueda por salvar sus matrimonios, sus hogares, se terminaron perdiendo ellos, o sea, desdibujaron. Y creo que este es un punto que facilita esa desdibujada, digámoslo así, esa perdida como seres humanos. Y es cuando nos sacrificamos a nosotros mismos por tener feliz al otro, por tener en pie un hogar. Y es esa incapacidad de decir no a los hombres. Señores, díganoslo en sus palabras, ¿les hace sentido esto? ¿Han acompañado a hombres con eso? ¿O han luchado con eso? O sea, yo aquí abiertamente digo, creo que muchos años de mi matrimonio luché con esto. Y apenas en el último año y medio más o menos vengo trabajando con mi esposa sobre el tema. Al principio fue tenso, porque claro, después de años de configurar la relación con esa comodidad para el otro, pero en el fondo luchando con ciertos sacrificios innecesarios, llega un punto donde genera tensión, porque yo ya estaba cambiando la configuración, porque yo estaba teniendo un cambio interior. Entonces fue tenso al principio, pero lo hemos sabido sortear, y ahí vamos bien.
pero es algo ahí latente de lo que hoy quiero que hablemos un poco. Cris, César, ¿saben de qué estamos hablando? Estoy solo en este planeta, aquí de ni príncipe ni azules. Cuente entonces cómo ha sido para ustedes. ¿Han vivido algo de esto? En mi casa se hace lo que yo obedezca, entonces no, pues no tengo ese problema. Para mí, frases como esas reflejan que esto es más común de lo que imaginamos. O sea, esa frase es muy famosa. Yo no sé si en Panamá con los panameños, César te ha tocado escucharlo, pero por lo menos para nosotros aquí los colombianos es muy común esa frase. Chistecitos, chistecitos. Ustedes saben que el humor, culturalmente hablando, el humor transmite realidades. El, yo creo que también ese tema de transicionar a no ser, de nuevo, conscientes, de transicionar a ser conscientes, ¿sí? Eh, y no complacientes. Qué buena, conscientes, no complacientes. No es fácil, definitivamente, porque uno ya, lo hemos hablado en otras ocasiones, durante todo este tiempo de relación se ha creado una percepción y mucha de la dinámica de la relación gira alrededor de esas percepciones que uno ha construido de la otra persona o la otra persona ha construido de uno. Entonces hacer esos cambios se vuelve todavía un reto mayor porque no se construyó eso desde el comienzo. Eh, a veces uno se estrella porque no se hace el cambio, se hace el cambio desde el miedo también. Uno puede actuar desde el miedo y aprobar y ceder y consentir, o también puede actuar mal desde el miedo y equivocarse en cuanto a qué realmente significa decir no. Eh, entonces, creo que es uno de los grandes retos que tenemos como miembros de un ecosistema llamado familia, porque no es solamente con nuestras parejas, es con nuestros hijos, es con nuestros padres, o sea, funciona alrededor de todo. Y yo diría que la mayoría de hombres, actuando desde el temor, desdibujamos esa capacidad de poner límites. ¿Crees que es algo genérico? Creo que es algo de género que a los hombres es una tendencia en los hombres o se da igual en las mujeres. Pero voy pensando en eso mientras escuchamos a Cris a ver él cómo le ha ido con este tema. Eh, O yo, mero yo creo macho que alfa que no teme a nada y no teme decir no y no, no, punto. no, 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 yo sí, a veces tengo a veces tengo que decir que sí y las otras veces también. Eh, no, yo creo que todos en algún momento experimentamos esto. Eh, eh, para mí ahora, habrá alguno que otro sí que tú das cediendo. El problema es cuando esto se vuelve compulsivo. Es decir, cuando no eres capaz o no tienes la fuerza suficiente para en algún momento decir no, te cuesta, te genera escozor. Eh, Porque seamos honestos, todos en algunos momentos hemos dicho que sí, cuando en el fondo queríamos decir que no, eh, pero también en otros momentos tenemos la fuerza para decir, no, en este momento no, o no me parece, o no estoy de acuerdo. Pero sí podemos encontrar ciertas situaciones que se convierten compulsivas en muchas relaciones, donde, sobre todo los hombres, y para mí sí, puede ser que en muchas ocasiones sean los hombres, no somos capaces de decir que no, le decimos que sí a todo. Y para mí eso es un disfraz, es un cosplay, ahora que se usa el término, de Venga, me generosidad. traduce, no, no entiendo. Ok, ChatGPT te puede ayudar Te, con te- esto. Un te cosplay, traduzco, te explico, com- te co- elaboro, co- construyo la respuesta. ok, un cosplay es un disfraz o una caracterización de un personaje de ciencia ficción que se utiliza mucho ahora
en el mundo de los jóvenes aficionados incluso a adultos, porque Ya aficionados a nos series de queda claro televisión, a videojuegos, a nos todo queda esto, claro que tu a niño interior superhéroes, tiene bastante relevancia. siempre. El problema es que lo apague, siempre. Entonces, es un... Pero ustedes me sacan Del hilo. del hilo, les voy a decir que no. Eh, es un cosplay, un disfraz de generosidad, es decir, nos disfrazamos de generosos, nos De buena disfrazamos gente, de de buenos la gente, esposos. pero resulta que debajo de ese disfraz lo que realmente hay es miedo, hay temor, miedo al rechazo, miedo al señalamiento o cualquier miedo. La mayoría de veces es miedo al rechazo. Ahora, aquí me voy a meter un poquito más allá. ¿Cuánto de esto, y lo conecto con una charla que tuvimos hace poco, cuánto de esto está relacionado con heridas que traemos de la infancia? Donde de pronto a nuestros padres, por temas de obediencia, teníamos que decirles sí siempre. Y si le decíamos que no, venía la retaliación, el castigo. Entonces, ¿cuánto de eso se conectó en nosotros? Y vimos siempre el no relacionado con un castigo. Entonces no somos capaces de decirle que no a nuestra pareja porque pensamos que vamos a recibir algún tipo de retaliación, que puede ser un rechazo desde me cortan los servicios afectivos o que no me van a ver como ese hombre proveedor o van a pensar que no soy suficiente para esa persona. Y lo digo ¿por qué? Porque estuve revisando algunos estudios que hacían esa conexión de ese sí compulsivo con ese tema de la relación con los padres, a que siempre a papá y mamá tenemos que decirle que sí. Claro, es un tema más profundo que ahora no nos da tiempo de desarrollar, pero sobre todo si cuando decíamos que no, el castigo que recibíamos de nuestros padres era muy fuerte, que nos generó mucho dolor, mucho trauma. Entonces, cuando venimos a nuestra relación, seguimos con ese chip, Pero está decirle muy sí, interesante. sí O a sea, todo. aunque de pronto no se va a profundizar ahí, pero sí que lo tengan en el tintero quien nos esté escuchando. Eso es muy importante lo que acaba de decir Chris, porque nuestras estructuras mentales se forman en los primeros años. Y si en los primeros años lo correcto es decir sí a quienes forman nuestra identidad, que son nuestros cuidadores, obviamente eso queda ahí. Entonces luego llegamos a construir una relación donde ya no es con otra persona de autoridad, sino con un par, pero traemos el mismo patrón de la relación con alguien de autoridad. Entonces hay un desafío bien interesante. O sea, la verdad no tenía en el radar eso, tenía en mente otras cosas, pero Y no lo ojo, había llevado allá. y ojo, no es relacionado con el sí, es relacionado con el significado del no. El no como correlación de algo Claro. negativo, de algo malo. Ahí hay algo, Entonces me perdón, quedo no, con el sí. sigue, compañero. Perdonado, no, continúa. Gracias, qué gentil eres. Em, Aquí como pensando, es que también podemos irnos al lado opuesto. Y fíjate cómo se disfraza también, y es que nos volvemos el señor no, también desde el miedo, por no querer perder el control. Ujú, ujú. Es que son los dos extremos, ¿no? Y continuamente, y ustedes creo que ya me han escuchado eso, yo siempre he tenido una inclinación no quiero como satanizarlo, ¿no? Pero los extremos definitivamente no son saludables. Siempre he creído, se lo aprendí a alguien que hablaba mucho del tema, y es el tema de que la salud está en el balance, en el equilibrio. Y esos son dos extremos que nosotros vemos mucho en la posición masculina dentro del matrimonio. O uno de los dos normalmente lo vemos. O te vas al sí complaciente, al sí sin pensarlo, o a ese no automático. Ese no está muy asociado a lo que acaba de decir César. Decir no es como te vas al otro extremo y es desvirtúas la voluntad del otro ser humano. Y hay un no continuo. No, 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 no. Me importa un comino lo que tú sientas, pienses, pero yo no voy a perder mi posición de autoridad, de control. ¿Sí?
y otros están en el otro extremo. Depende mucho de lo que hayamos vivido, ya lo que tú traes, Cris, de nuestras estructuras mentales formadas en la infancia, pero normalmente la tendencia es al extremo. Y aquí lo que quisiéramos proponer en este episodio es, ven y revisémonos. ¿Acaso estás parado, quien nos está escuchando, estás parado en uno de esos dos extremos? Porque ninguno de los dos es saludable. Y, y podríamos decir que los dos parten de la misma raíz, miedo. Por un lado, miedo al rechazo, miedo a afectar a mi pareja. Por el otro lado, miedo a perder autoridad, miedo a perder control, Control. ¿sí? Miedo a perder masculinidad, algunos incluso ahí, ¿no? Perder ciertas cosas. La raíz es el miedo. Y ahí es donde tenemos que aprender a gestionar ese miedo para podernos parar a una posición de equilibrio. Si no superamos el miedo, si no gestionamos bien el miedo, va a ser difícil pararnos en la mitad donde podamos respetar nuestros deseos, nuestros límites, al mismo tiempo que respetamos la de nuestra pareja. Esto es definitivamente mucho más sano y más sostenible en el tiempo, ¿no? César, te iba a mencionar ahora algo que yo he preguntado si creían que definitivamente era algo de género o no. Porque no sé, la verdad no sabría y no revisé nada del tema sobre si esa es una lucha también de las mujeres. Pero solo por experiencia, solo por observación, a mí me huele que es un conflicto muy nuestro, un conflicto muy masculino, una tendencia muy de nuestro género. ¿Ustedes qué opinan? ¿O creen que la mujer también tiene la misma batalla? Yo, bueno, aquí voy a honestamente a ser un poco especulativo, pero no sé hasta qué punto el tema con las mujeres no es tanto a expresarlo, sino a sentir que siempre debe recibir un sí. Y aquí voy a lo mismo. Aquí voy al origen, a la raíz. Lo digo como padre de niñas. Como padre de niñas, a mí me cuesta mucho decirle que no a mis hijas en ciertas cosas. Y yo tengo la tendencia, ¿Por qué te cuesta? no, tendría que ya entrar Habría que escarbar, a escarbar, escarbar. Pero me cuesta pero te decirle, cuesta. sí, me ¿A cuesta. César le pasa algo diferente que tienen hijas también? A mí no me cuesta. Sí, Pero yo, pero pero yo, yo soy el opuesto, ¿sí? Es desde el control. Ok. O sea que sientes que cuando dices que estás en lo opuesto, sientes que has bordeado con un extremo también ahí. Bordeado, no. Yo lo he De frente. escrito con el, y lo puedo decir abiertamente, es por el tema del control, no querer perder el control. Entonces, eh, ahora mi batalla, llamémoslo así, es cuando se presenta la situación, lo primero que se me viene a mi mente es no, y tengo que hacer el ejercicio de convertirlo en un sí y ser flexible. Ojo, con las hijas que metimos el tema de las hijas o también con tu esposa. Igual, Ok, digamos que listo. obviamente son manejos diferentes, ¿no? Porque la relación, la dinámica es totalmente diferente. Inclusive las tres son, eh, por el hecho de que son individuos diferentes, se maneja Desafíos diferente. diferentes, claro. Pero obviamente a nivel de pareja, también he tenido que aprender a expresarlo de una manera diferente. Porque ya no es, desde que uno entiende el concepto de la libertad, y lo juntas con el tema de los acuerdos, ya hay mucho que ya ni siquiera hay que decirlo porque ya sabemos cuál es nuestra dinámica. Definitivamente hay momentos donde no, ¿sí? Y ahí entramos dentro de un proceso de llegar a acuerdos, porque no creo, hoy en día no estoy convencido que sea blanco o negro, o sí o no. Detrás de un no hay unas motivaciones, detrás de un sí hay unas motivaciones. Y una de las cosas que aprendemos durante el programa es cómo resolver el conflicto, pero que sea la relación la que prevalezca.
Entonces, en la dinámica con mi esposa, también he tenido que aprender algo de eso. Y también igual con los hijos, o sea, César, sí, disculpa que te interrumpa. Aquí jugando un poco a ser medio investigador, para no decir chismoso. juguemos. Eh, sí, asumiendo que no tenemos una verdad absoluta y que también estamos aprendiendo en este camino. Pero una duda. ¿Tú sientes que tú fuiste así siempre? Es decir, cuando estabas solamente tú con tu esposa, ¿eras así del manejar del no? ¿O ya tener hijos te llevó a darle más fuerza a ese no para tener control? Definitivamente cuando llegan los hijos es mucho más. Em, Ok. en mi caso, ¿no? Y, a Yo ver, creo que, yo creo que hubo mucho de machismo, lo confieso. O sea, de alguna manera yo querer ganarme un lugar intentando ser la última palabra. ok. ¿Sí? Fijar límites, pero de manera equivocada. Y ese fue un modelo que tú aprendiste de tus papás también. Fíjate que lo he meditado mucho. Eh, no recuerdo que la educación que yo haya recibido fuese restrictiva la formación, perdón, que fuese restrictiva en ese sentido. Eh, Más bien en el esquema en el que crecí, ¿sí? Había mucho de ese no, ¿m? Y mucho del hombre tiene que ser la última palabra, y Ok. mucho es se hace lo que yo diga, en el modelo en que crecí. Que era, digámoslo así, el modelo previo de hogar. Creo que el modelo actual de hogar es diferente, o está llamado a ser diferente. Pero el modelo que nosotros traemos y que estamos en transición es ese, ¿no? Sí, Por lo totalmente. menos es lo que nos vendieron en Latinoamérica, pues no sé en los otros continentes. De hecho, te iba a decir eso, o sea, inclusive en muchas culturas no es sin argumentos, o sea, simplemente es porque el papá dijo no, Ujú, ujú. así. Yo- ¿No? Y así era por esos lados también antes. Ya ahora estamos en un mundo diferente, con una sociedad diferente, mujeres diferentes y hombres diferentes. ¿Sabes? Pero ¿por qué? Ahorita que... ¿Para dónde ibas con la pregunta, Cris? No, no, porque quería analizarme yo a la luz de César. ¿En qué sentido? Porque él dice que él ha sido muy del no y yo con mis Eso hijas sonó muy siempre. lindo entre ustedes dos. Sí, Analizarme a mí a la luz de César, chévere. como los coreanos. Así ve que no Eh, solo, no solo pueden hacerse bullying. no, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo decía que yo he sido con mis hijas muy complaciente del sí. César, César está en el lado opuesto. Y como decía al principio, aquí soy honesto y soy especulativo porque intentando encontrar ciertas raíces, ciertas cosas. Pero entonces yo me doy cuenta, para ver, mis papás todavía están juntos, pero mi papá siempre ha sido muy de que lo que mi mamá diga, él trata de tenerla siempre eh, Satisfacerla. sí, en todo, que mi mamá le encanta tener un patio grande con todas las plantas que pueda, todas las plantas se las compra, se va los fines de semana a sitios donde venden plantas, aquí le llaman viveros, no sé, otras partes, a las afueras de la ciudad, o sea, es todo un plan que gira en torno a, A a- a los deseos los... de ella. A los deseos de ella. Mis papás tuvieron dos hijos, mi hermano y mi persona. Más sin embargo, con nosotros tuvimos en ciertos momentos de nuestra vida unas primas, que pues, mi mamá tiene muchos hermanos y a veces a mis tíos le costaba tema de crianza, de todo. Entonces mis papás prácticamente en algunas épocas de nuestra vida adoptaron por una cantidad de años unas primas que vivieron con nosotros. Primero fue una prima, después otra prima y al final, ahorita último, otra prima. Entonces siempre vivieron con mi papá. Entonces mi papá con nosotros, con mi hermano y conmigo, era una cosa. Con mis primas era una cosa completamente diferente. O sea, es como ese vacío que mi papá siempre tuvo de tener una hija. Entonces, es como con los nietos.
Claro, pero yo vi ese modelo de mi papá, cómo se relacionaba con mis primas y con mi mamá, y estoy seguro que es un modelo que yo copié con mis hijas, de que Inconscientemente, sí, 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 claro. inconscientemente, Yo, inconscientemente. yo creo que definitivamente hay un tema de diferenciación de género en cómo nosotros interactuamos con otro par hombre, ¿sí? Y otra cosa es cómo interactuamos con una mujer. Más si esa posición es la de una esposa, ¿no? Con quien construyo una vida juntos. Yo creo que hay muchos desafíos, pero digamos que creo que ya está siendo claro el tema del desafío como tal que tenemos. Pasemos esta segunda parte a compartir un poco qué nos ha ayudado en este desafío de vivir relaciones más conscientes, usando el tema ahora más conscientes, que complacientes, fue que César dijiste ahora, ¿no? Eh, ¿Qué nos aportó? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas le podemos dar a los que nos están escuchando hoy en este episodio? Y que puedan ellos también vivir esa transición. A lo mejor algunos ya con esos 25 minutos que llevamos digan, uy, sí, yo estoy en este extremo, yo estoy en este otro. Y sé que no está bien. O sea, porque es sencillo saber que esto a la larga va a explotar. O bueno, digamos, ¿por qué no está bien? O sea, digamos que sencillo, digamos que en lo que ya se viene estudiando en torno a este tema, es que tarde que temprano esto va a salir a flote. Son cosas que guardamos ahí, son esos miedos que se visibilizan con un no permanente o con un sí complaciente permanente. Esto es solo el síntoma. La raíz es miedo. Tarde que temprano esto va a salir más a flote. Ese miedo es el que va a salir a flote porque es lo que se está expresando. Y a lo mejor no va a ser de la mejor manera. A lo mejor llega el hombre y nosotros nos toca verlo. Llega el hombre y se cansa de siempre decir sí, ¿sí? O al contrario, llega la mujer, la esposa se cansa de que siempre le digan que no. Explota y dice, mira, hasta aquí llegamos. Y la persona cree que todo está bien y no, ella ya vivía con un proceso de desconexión emocional meses, años y ya está lista para separarse. Y a nosotros nos toca ver casos así. Entonces, digamos que no es sano los dos extremos. La pregunta es, ¿cómo pararnos en la mitad? ¿Cómo ser capaz de tener un equilibrio entre ese sí y no? ¿Cómo poder interactuar ya no desde el miedo, sino esa validación personal, de ese respeto personal, pero al mismo tiempo el respeto por el otro, por las necesidades, miedos, pensamientos y emociones del otro? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna herramienta, algún principio, técnica que sienten que les ha ayudado en esta transición que hemos vivido? Y creo que, no sé si Cris, pero César dijo, sí, yo he venido y creo que directamente lo has expresado, que es una transición que vienes en los últimos años. Igual me ha pasado a mí. ¿Qué nos ha servido para poder vivir esa transición y ahora estar parados un poquito en una posición más saludable? Creo que hay que hacer un ejercicio de la motivación. Es muy importante. Es por qué lo hago. Enfocado en el miedo. Creo que esa es la parte más relevante. Es ¿A qué le temo? a qué le temo. Con este no permanente, con este no, con este sí, ¿no? De acuerdo. Con esta incapacidad. E intentar hacerlo de manera práctica. Es decir, siéntese o agarre su celular, abra las notas y escriba a qué le tengo miedo. Ya llegó aquí don Logan. ¿A qué le tengo miedo? Ok. Y haga tres preguntas. ¿Por qué le tengo miedo a eso? Vuélvalo a preguntar y vuélvalo a preguntar. Cuando hace ese ejercicio de preguntarlo tres veces, uno va a poder tener mayor claridad. En la medida en que uno sepa contra qué está luchando, más fácil es generar los cambios. Algo que yo hago frecuentemente con los hombres con los que tengo la oportunidad de interactuar es cuando ellos dicen, no, aquí estoy en la lucha, o quiero luchar, o aquí estamos en la batalla. Yo siempre les pregunto, ¿contra qué estás luchando? ¿O contra qué estás batallando? Y se quedan sin palabras, ¿no? Porque no saben contra qué. Si el ejercicio ahí es entrar a que entiendan contra qué es lo que realmente estamos batallando.
es un ejercicio que apunta entonces a la conciencia, porque es que muchas veces, o sea, es un ejercicio que ni siquiera somos, los hombres son conscientes de que o están muy de, me cuesta decir que no, o digo no siempre. Y entonces tu ejercicio, la propuesta es ayudar con ese Dí- ejercicio, pueden, ahí está, vea, le dígale escuchó que que no. preguntamos por él y claro, A él sí le dice que sí a todo, a él sí le dice que sí. sí. Eh, entonces creo que ese ejercicio apuntala a primero hacer conciencia. Diga, de nada nos sirve hacer otras recomendaciones aquí prácticas que ya las vamos a dar si no eres consciente que hay un problema ahí, que hay un miedo latente que has ignorado por muchos años. Entonces, me gusta. Lo primero es, venga, hagamos conciencia, ¿sí? Primero, incluso antes de ese es vení. Ya que escuchaste 25 minutos de eso, 30 minutos de esto, ¿estás en uno de esos extremos? ¿Te cuesta decir que no a tu esposa? ¿O por el contrario, perdón, te cuesta decir que no a tu esposa? ¿O por el contrario, siempre estás diciendo un no a todo? ¿Dónde estás parado? ¿O estás parado en la mitad? En balance. Yo creo que solo una minoría va a estar ahí. Creo que los hay, pero creo que la minoría va a estar ahí. La mayoría vamos a estar ahí en los extremos. ¿Sí? Aquí tenemos a un César que dice, yo creo que he estado por el lado del no siempre, por miedo, por un tema de control. En mi caso, por muchos años estuve parado en el otro extremo. Chris creo que también en el otro extremo. Y nos estamos ahora acercando a ese centro. Entonces, primero pregúntate, ¿en cuál de los dos? A partir de eso, lo que plantea César, el ejercicio de ¿a qué le temo? Porque nosotros de entrada lo que dijimos en los minutos previos es, esos solo son manifestaciones de un temor que está en la raíz, que está en lo profundo y que hay que desnudarlo y mirarlo a los ojos y venir. ¿A qué le temes? ¿Sí? ¿Qué tememos acá? ¿A qué tememos perder? Cualquiera de las dos cosas perdemos algo. En el caso de los que decimos, nos cuesta decir no, tememos al rechazo, tenemos a no satisfacer, tener feliz, iba a hacer alusión a eso, a la princesa. No, no sé si conecta ahí con lo que quiero decir, pero no sé si ahora dijimos machismo y ahora César dijo el tema del machismo, pero también hay un lado del machismo y es tener siempre a a la princesa feliz, tener Ni en todas las princesa ni condiciones. rosada. Exacto. Tener a las condiciones ideales de aquella princesa. Entonces nos dicen que nosotros somos los guerreros, estamos dispuestos a todo, al sacrificio por tenerlas a ellas felices. Ven y espérate, espérate que no es como, no, esto no es un cuento de hadas, esto es realidad. Entonces hacer conciencia. Luego de que hacemos conciencia, ¿cuál sería un siguiente recomendación práctica? O sea, luego de hacerme esas preguntas que propone César, Cris, ¿se te ocurre algo práctico Bueno, para, yo voy a hablar desde la orilla del sí, de la orilla ok, del sí, que de pronto no he estado, bueno, lo estoy ahorita ok, trabajando con mis hijas, con mi esposa, de pronto le di cierto balance durante muchos años, pero en el que te atreves ahora a enfrentar el miedo, el temor, tampoco quiere decir que ahora a todo lo tienes que decir que no, porque probablemente hay cosas que tú también quieras decir que sí, pero solo porque estás en este nuevo mood, ahora le vas a decir que no solo por hacer el ejercicio. No, es cuando tú sientas que el no es necesario, cuando tú sientas que el no sí tiene que colocarse sobre la mesa, porque lo otro simplemente lo que va a hacer es estrellarte, chocar y realmente no vas a trabajar en el miedo. Tú trabajas en el verdadero miedo cuando tú sientes que ese no va a generar algún tipo de rechazo, algún tipo de desazón en el ambiente, de tensión. Entonces, en ese sentido, no es ahora decirle no a todo, es decirle no a lo que tú conscientemente sabes que es la respuesta correcta indicada. Ahora, si esa es la respuesta que tú quieres dar y que es a la que realmente le temes traer sobre la mesa, entonces empezar a identificar qué pasaría si digo no. O sea, qué sería lo más grave que pasaría si digo no. Ya el sí ya lo conozco, pero qué sería lo más grave que pasaría. Y entendiendo lo más grave que pasaría, probablemente estamos llevando al extremo una situación que no es que sea así, y por esa razón
trata de llegar a un acuerdo, trata de llegar a un punto medio, a un balance. O simplemente plantea tu posición y te darás cuenta que puede que ese temor, eso tan grave que estaba esperando no llegó. Y entonces ahí vamos perdiendo ese miedo. Cuando nos damos cuenta que esa gravedad que nos estamos imaginando estaba allí, en lo imaginario. Y en lo real no fue tanto. Entonces, en algún momento tenemos que enfrentar el miedo, tenemos que asumirlo, tenemos que ver las consecuencias reales, más no las especulativas. Entonces, decir que no, enfrentarnos a la situación y empezar a darle manejo. Hay algunas técnicas que ayudan. Por ejemplo, hay algunos que hablan de la técnica del sándwich o del emparedado, como le quieran llamar, que dices algo positivo primero, algo que por ejemplo, qué bueno que estés preocupada por esta situación. Me parece súper acertado que quieras arreglar esto en la casa, pero en este momento no está en nuestras posibilidades. Ahí viene el no. En este momento no está en nuestras posibilidades. Y colocas algo positivo al final. Pero te prometo que si las cosas mejoran, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo podemos sacar adelante eso. Ejemplo. ¿Listo? Algunos hablan de la técnica del sándwich. Otros hablan que antes de decir no. Perdón, le reafirmo esa técnica. Para mí, de las técnicas que me ha ayudado a nivel de comunicación, de las que más uso es esa. No solo Okay. con mi esposa, mi hija, sino a nivel laboral. Y me funciona muy bien. O sea, tiene magia. O sea, le explico aquí, profundizo. Si tú quieres empezar los que estamos en esta orilla de que nos ha costado decir no, y empezar a practicar ese no, si te vas de entrada te vas a chocar. Es un arte saber decir que no. Hay que aprender a decir que no. Y una forma es, así suene raro, pero adornar el no, ¿sí? Y ese adornarlo es meterlo dentro de un paredado. Si vas de entrada al no, si vas a choque con el no, y ya César, que ha estado más en la otra orilla, no lo dirá, pero lo natural que vas a recibir de la otra persona es fuerte, es choque, es prevención, porque normalmente el cerebro reacciona como modo defensa, poniéndose en modo defensa si recibe un no. Entonces me dices que no, pues te voy a dar un argumento más fuerte, o voy a alzar la voz más fuerte, o te voy a cortar los servicios, como decía ahora Cris. O sea, voy a actuar en contra de ese no. Pero si aprendo a decir el no, y el ejemplo que puso Chris, que creo que vale bien, es como valido lo que el otro me está diciendo, le doy importancia al otro, porque es que a veces si quienes no manejan bien inteligentemente el no, pisotean las intenciones del otro, las emociones del otro, y ahí es donde hay error, y ahí es donde se deteriora la relación y se desconecta la pareja. Si aprendo a balear la emoción de ella, ¿sí? A decirle, mira, me parece súper importante que quieras arreglar esto en la casa, o sea, me gusta que tengas esa preocupación y nos ayuda a vivir más cómodo, mejor. Sin embargo, en este momento creo que las finanzas no nos están dando. ¿Te parece si volvemos a analizar nuestro estado financiero el próximo mes? Y si tenemos un margen ahí positivo, ¿lo hacemos? ¿Te parece? Eso diciendo que un no. Pero estoy comprometiéndome con ese deseo que tiene el otro, por ejemplo. Entonces es un arte esto del no. Y esto creo que funciona tanto para los de cualquiera de las dos orillas, ¿no? Me corren aquí, pero creo que para los que nos ha costado decir no, o para los que lo dicen mucho, tal vez no lo dicen de esta forma, y los que van a aprender a empezar o a partir de este episodio quieren intentarlo, háganlo inteligente. Porque si nunca lo has hecho y lo vas a hacer mal, va a ser peor, vas a volverte a la orilla, te vas a volver al extremo. Hay que saberlo hacer. Entonces ahí quería como explicar el porqué del emparedado. Puede sonar hasta bobito por lo sencillo, pero créanme, es un tema neuronal, es un tema de cerebro, de cómo funciona el cerebro. Si empiezas con algo positivo, el cerebro se abre. Y cuando ya está abierto, le metes tu posición, ¿sí? Y ahí construyes y conectas con el otro. Cierro ahí como quería profundizar y no solo que conozcan la técnica, sino el por qué funciona y animarlos a que lo practiquen. Otra, tú ibas creo que a mencionar otra, no sé si César Sí, tiene sí, como otra. sí, otra, esta es para ciertos casos, dependiendo de la situación, pero algunos recomiendan
antes de decir no, y tampoco pues hacer lo mismo de siempre, de decir sí a todo, que digas un sí parcial. Es decir, sí hasta cierto punto, pero el resto lo hablamos, lo dialogamos, llegamos a un acuerdo y te explico por qué hasta ese punto. Ejemplo, no, que sucede muchas veces que nuestra pareja quiere abogar por uno de nuestros hijos para que le demos un permiso para ir a ciertos sitios. Y por ejemplo, nosotros no estamos tan seguros de que nuestro hijo o nuestra hija vaya a ese lugar por X cantidad de situaciones. Entonces, antes de decir, sí, claro, cómo no, pero voy a estar yo frustrado y con angustia, y antes que decir que no radical, decirle, bueno, sí, pero que vaya hasta esta hora. O sí, pero que vaya con el hermano, con tal persona, porque me hace sentir más seguro y explicar el por qué hasta ese punto, porque me hace sentir más tranquilo, me hace sentir más seguro, porque creo que es lo correcto. Es decir, un sí parcial, que te va llevando a perder ese miedo que te generaba un no rotundo. Y que tampoco estás dándole un sí a todo, asumiendo tú la frustración que te genera. Porque, ¿cuál es el problema del sí a todo? El problema del sí a todo es que te desdibujas tú y te frustras, porque tú en el fondo sabías que había ciertas ocasiones que el no era la respuesta correcta, o que la que tú considerabas correcta o adecuada. Entonces, al no poderle expresar por ese miedo que tenía, entonces vive siempre con ese temor constante, con esa frustración, incluso con esa pérdida de identidad. Entonces algunos recomiendan que en ciertos casos se puede dar un sí parcial mientras vas trabajando en eso. Es como la historia del que deja el cigarrillo, que pasa de una cajetilla diaria a media cajetilla, después a 2 cigarrillos y así. Es decir, que vaya llevándolo de una forma parcial. Es otra recomendación que también se puede aplicar. César, ¿qué se te ocurre a ti o te ha servido a ti en ese proceso? Ya no de conciencia, sino ya en ejecución, en la práctica, como ese arte del no. Siempre tómese unos segundos antes de responder. Solemos ser muy impulsivos, ¿sí? Respondemos en automático. Entonces tómese unos segundos, ni 5 segundos, ni quitan ni ponen. Y esos 5 minutos, piense, ¿vale? ¿Por qué? ¿Lo hago porque no quiero? ¿O hay unas razones más allá de mí para hacerlo? Ya sea sí o ya sea no. En la medida en que uno lo ejercita, empieza uno a dominar el arte de pensar antes de hablar, no actuar en automático. Mucho de esto lo hacemos es en automático, tanto el sí como el no. Y yo creo que también no lo quiero unir a la conciencia, pero sí que sea una constante, y es en qué realidad quiero vivir yo. ¿En la que siempre tengo miedo o en la que puedo ser libre? No, no el libertinaje, sino tener libertad. Ok, ok. Em, ¿Qué otra, pensando aquí como en temas prácticos, qué otra puede como funcionar? Esa del, bueno, Cris dio dos, César habla de unos minutos de espera para reflexionar. Eso es muy Segundos, importante, ¿no? segundos, segundos. Bueno, segundos, sí. Sí, porque la esposa a veces no nos va a esperar 5 minutos. Eh, pero sí, tendemos a ser muy impulsivos. Y yo pienso en otra palabra cuando tú dices impulsivos, instintivos. Estamos muy desde el instinto, ¿no? Y resulta que no procesamos racionalmente. Y es más estratégico ser racional. O sea, todos los sabios, diferentes corrientes, religiones, corrientes filosóficas o religiosas, proponen, venga, sea más racional. Y entonces eso, la propuesta de César va por ahí, ¿no? Entrenar más la razón para que sea la razón la que, a la luz de mis objetivos y a la luz de mis valores, pero también de mis deseos y mis límites,
¿qué debo decir acá? ¿Un sí o un no? Ni un sí ni un no, sino construir un punto medio ahí, ¿sí? Una técnica ahí, porque los dos han puesto ejemplos y han usado el sin embargo o pero, y aquí lo hemos hablado nosotros tres. Si pueden encontrar formas de comunicación donde no tengas que usar ese pero o sin embargo, créeme que el cerebro te lo va a recibir mejor. El pero genera también algo no tan fuerte como el no, pero genera alguito de resistencia. Perdóname, lo hablamos la vez pasada y pienso que es una técnica que demasiado, demasiado útil. Aplica también para esto y es siempre ponernos nosotros primero. ¿En qué sentido Ujú. es? Hay un planteamiento de una aprobación o una negación. Hablo desde el yo. A mí me gustaría hacer eso Ujú, dentro de ujú. un mes, porque las finanzas en este momento no nos dan. Ya la otra persona ve qué es lo que nosotros realmente deseamos. Aplica con hijos, con esposa, con lo que sea. Yo considero que tal vez lo podríamos hacer de esta manera. Exacto. No, no estoy de acuerdo. O porque y se lo devolvemos a la otra persona, no. Lo personalizo sobre mis deseos. Creo que eso también es importante hacer. Evitar mucho en ese proceso, ya tú me acuerdas de eso, que lo hemos mencionado previamente, el tema de evitar el juicio, ¿sí? O sea, no porque tú eres tal cosa, emito un juicio sobre el otro. Eso lo pone más a la defensiva. Es menos estratégico porque se va a cerrar a lo que tú tienes para proponer, o a lo que tú sientes, o a lo que tú deseas, ¿sí? Evita eso. Sé honesto y eso requiere vulnerabilidad. Recuerdan que el martes en la charla lo mencionamos a Brené Brown y toda su narrativa en torno a lo valiente que hay que hacer para ser vulnerable, pero eso requiere vulnerabilidad. Ser capaz de reconocer mis emociones y expresarlas, y decirle a mi esposa tal cosa. Voy a poner como ejemplos. Yo les dije ahora que iba de pronto a entrar en detalle de lo que yo viví en el proceso, pero antes hemos establecido como técnicas o prácticas, pero quiero establecer un principio que creo que es más que una técnica o una práctica, y es un no auténtico es más valioso que un sí complaciente. ¿Me siguen un poco? Creo que eso es muy importante interiorizarlo. ¿Por qué es más valioso? Porque es más importante, porque genera conexión, porque cuida el bienestar de la relación, pero también el tuyo. Es Un honesto. sí complaciente, exacto, es honesto, un sí complaciente sacrifica tus deseos y genera resistencia a la relación. Porque el otro, sin darse cuenta, porque yo no he sido honesto con el otro, resulta que me lleva a un escenario que para mí no es cómodo. Porque siempre que tú dices sí y en el fondo no quieres o dices no, cuando lo que realmente quieres decir es sí, interiormente así tú le vendas al otro que no, estamos bien, yo te digo que sí, como cuando la mujer te dice que no pasa nada y tú le preguntas, ¿sabes que pasa algo? Y ella dice nada, se nota. Lo mismo se nota acá. Cuando nosotros no somos honestos se va a notar. Y esa incongruencia entre lo que quiero vender y lo que hay acá adentro genera primero una desconexión en mí y una desconexión con el otro. Por eso se deterioran las relaciones. Por eso decimos acá al principio, es más valioso la honestidad de decir, no me siento cómodo con esto. Prefiero decirte en ese momento que no, ¿sí? O decirte sí la próxima semana. O sí mañana, que es un sí parcial, que es lo que proponías, Cris, ¿sí? Pero ser honesto, en ese momento no me siento con la capacidad o siento que no lo correcto y mi posición es esta, aunque sea diferente a la que tú planteas. Ser honesto es más valioso para una relación que quiera estar mucho tiempo juntos. Si lo que quieres es una relación corta,
de fin de semana, de 2, 3 meses, no importa. Esto no es para ti. Pero si lo que quieres es construir una relación que se sostenga en el tiempo, la honestidad es más valioso que solo tener contenta a tu pareja por un tiempito. Tarde que temprano eso va a explotar. César. Creo que hay también algo que es muy, muy importante y es renunciar a las expectativas. Porque yo puede que diga que no y puede que las cosas no resulten. O puede que yo diga que sí y también las cosas no resulten. Y me quedo con la expectativa de que yo tenía la última palabra. ¿M? Y me estrello. Lo pienso desde que estamos hablando de otro individuo que tiene otros deseos, que tiene otra manera de pensar. Y la otra persona, pues, no, pues sí, puede suceder, creo que sucede con demasiada frecuencia. Y entonces como no usamos, resulta que usamos la técnica, el sándwich, me puse yo, hice todo y no funcionó. Renuncia a esa expectativa, ¿no? O sea, tenga la satisfacción que usted lo hizo desde la convicción y en la manera correcta. Pero que la otra persona no responda como yo deseo, es problema de la otra persona. ¿M? Allá es otro tema que tiene que ver con los límites. Pero tenga la tranquilidad de que usted hizo las cosas bien. Ujú, ujú. En el mejor de los casos va a haber un buen resultado, pero en muchos otros no. Pero no se trata por eso, porque si no sería algo instrumental. Aplico esta técnica para conseguir algo a cambio. No, no, no es por eso. Aquí estamos tratando de aplicar principios desde lo correcto, desde la conexión contigo mismo y desde la conexión también con respeto con el otro. ¿Sí? Déjeme, déjeme ir cerrando con ejemplos como puntuales Un de cómo cierre de funciona J, esta que transición. nunca cierra J. No, de cómo yo he vivido un poquito esa transicionalidad. Pongo un ejemplo, mi esposa le encanta el paseo, le encantan viajes, le encantan planes, es la activa. Entonces cada fin de semana estaba atiborrado para que apunten por ahí, atiborrado de 1000 actividades el fin de semana. O sea, mucha cosa para hacer. Y nos vemos con este, y vamos a salir con este, y vamos a tal lugar y toda la cosa. Y yo es como tiendo a ser más relajado, entonces como que, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, sí, sí, y muchos fines de semana sí. Y cuando empiezo a trabajar todo eso, yo ya, mi escenario ideal de fin de semana a veces sería quedarme en la casa jugando rasquimbol o otra cosa y para entretenernos relajados, sí, viendo alguna serie. Bueno, ni vemos series, pero haciendo cualquier, escuchando música, no sé, tranquilo sin tener absolutamente nada que hacer ni pensar en trabajo, en los emprendimientos que tenemos, nada. Y para mí eso sería ideal. Pero ¿cómo le propongo eso a ella que es el opuesto? ¿Sí ven? Lo complicado del tema, se hace difícil. Pero yo empecé a trabajar en ese tema y yo decía, pero venga, es que si yo quiero sentirme, también es válido esto, ¿sí? Y lo empezamos a hablar. Claro, ahí va y no quiero crear una falsa expectativa por lo que dice César, y gracias por haber aterrizado ahí el tema. En mi caso, como que lo fuimos como poniendo en balance y tratamos de hacerlo así. Ella entendió el punto. Sí, yo se lo planteé, claro, usando todo lo que hemos venido aprendiendo. Y ahora tratamos de un fin de semana calmado, relajado. Salimos solo como para ir a almorzar a algún restaurante, algo así, y volvemos, relajado, tranquilo. Y el otro fin de semana, meta lo que quiera, le digo. Hágale que le voy a la faena que quiera, ¿sí? Pero un fin de semana, solo un pequeño ejemplo de eso. Otro ejemplo, dos ejemplos que quería poner, que o no generó más tensión. Ella, como yo manejo mis tiempos, mis horarios, entonces, si ella llegaba y necesitaba, bueno, aquí en Colombia, para los que están en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros trabajamos con mucha población en Estados Unidos y allá obligatoriamente la gente tiene que tener su carro. Entonces, en una casa hay dos, tres, cuatro carros. Aquí en Colombia es muy normal una familia tener un solo carro. Y nosotros teníamos un solo carro. Y, y resulta que ella necesitaba hacer algo. Mor, tengo que ir al centro y allá es complicado lo del parqueadero, entonces me llevas. Y ojo, le voy a hacer un paréntesis acá. Mi lenguaje principal de amor es el acto de servicio.
Entonces ella me dice amor, mi esposa me dice, amor, ¿me haces este favor? Obvio, claro que sí. Aunque yo estoy lleno de trabajo y quisiera decirte que no, pero ¿cómo le digo que no? Dale, mi amor, dale, dale. Yo miro aquí qué hago, cómo resuelvo. Y no la quiero cargar a ella con todo lo que tengo que hacer. Y era el chofer, en muchas ocasiones era el chofer, porque ella podía coger el carro y ir ella, pero para su comodidad era mejor que el esposo la llevara. Entonces yo lo hacía. Y así llevamos años haciéndolo. Y hace ya año larguito, en este proceso de aprender a pararme en la mitad, algunos momentos donde sentía cargado con cosas para hacer, agenda apretada, y ella de pronto me decía, amor, tal cosa, y yo le decía, amor, chévere que quieras ir a hacer esta vuelta o la otra ya, porque cuando te dicen es para ya, ¿sí? Pero justo en ese momento tengo algo que hacer. Claro, a veces era fácil salirme si tengo una reunión en la otra, pero era difícil cuando era algo que yo tenía que hacer, producir, tengo que escribir algo. Entonces, como es uno solo, entonces creen que no están haciendo uno muchas cosas, entonces puedes llevarme. Y en esos momentos era como más difícil aún, pero empezar a decirle, mi amor, lo que pasa es que si te llevo en ese momento, no voy a poder tener preparado esto para el próximo fin de semana o el martes que tengo una charla temática. Entonces necesito acá, porque si me paro en ese momento se me embolata eso. Entonces, mi amor, creo que en esa ocasión paso, no te puedo llevar. Coge más bien las llaves y ve tú. Y generó tensión. O sea, algo pequeño como eso generó tensión. Porque ella en algún momento me dijo, ya no sé si puedo contar contigo, no puedo contar contigo. Antes siempre lo hacías, ahora a cada rato me estás diciendo que no. Y aparte de eso, la forma principal como tú me dejas que me amas es haciendo este tipo de detalles y ya no los haces. Entonces, decime dónde estamos para. O sea, sí, la película. Porque sencillamente ya en algún. Ojo, y no fue que erradiqué. No, todavía lo sigo haciendo. Pero ya no siempre. Ya muchas veces digo, si veo que no puedo o me cuesta más de lo que quisiera, digo, no puedo en ese momento. Entonces es solo un ejemplo. Es lo más sal. Y yo siento que en este momento estoy parado en una relación más madura que la que estaba hace 2 años atrás. ¿Sí? Y aparentemente estábamos bien allá. Y sí, estábamos bien. No es que estoy diciendo que estábamos mal. Pero hoy estamos separados en una posición más sólida, que es lo que les queremos proponer a los que nos están escuchando. Cuando una pareja, que son mundos diferentes, son capaces de ser ellos mismos y al mismo tiempo ser pareja, por ahí es la vuelta, ¿sí? Por ahí es que es el camino, ¿sí? Lastimosamente nos toca a nosotros que acompañamos hombres en crisis. Muchos casos de estas crisis es porque alguno de los dos se perdió, dejó de ser él o dejó de ser ella. Y eso lleva a la crisis. Entonces, por eso ahí nuestro reto es cómo somos capaces de amarnos desde la libertad, donde el otro puede ser él o puede ser ella, y yo puedo ser yo, tal cual. Y el otro me ama, me respeta y me valora tal cual soy. Aunque a veces te diga que sí, a veces te diga que no, porque estoy parado en la mitad y no es desde el miedo, sino desde la libertad. Puedo ser y soy amado desde lo que soy. Algunos eruditos del tema del amor plantean este tema de las relaciones, dicen eso. Una de las necesidades, tal vez la necesidad más grande del ser humano es ser capaz, es sentirse, perdón, amado siendo tal cual es. Porque otra cosa es sentirte amado poniéndote disfraces diferentes cada día. Otra es ser amado siendo tú. Y allá es donde queremos trabajar y apuntar para llegar. Así que no sé si eso sirve de cierre, César, pero más o menos es un poquito lo que creo que Oremos. queremos. ¿Quiénes alzan la mano? Señores, eso es un Hacer poquito de lo que queríamos compartir con Inclinemos nuestros ustedes. rostros. Lo que queríamos compartir con ustedes en este episodio. Habría mucho más tela para cortar, pero creo que este es un tema importante. Esos microtemas, porque normalmente se habla poco de eso, de aprender a decir, no, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso, no? Pero créanme, hace mella en las relaciones.
Así que nada, esperamos que les hayamos aportado y estamos justo en el tiempo. Así que Cris, César, gracias por acompañarnos uno vez más en este nuevo episodio de Ni Príncipes ni Azules, donde rompemos mitos y donde tratamos de vivir vidas más auténticas, más reales. ¿Está bien? Así que un abrazo para todos, para ustedes allí en casa donde estén escuchándonos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de este podcast que se llama Ni Príncipes ni Azules. Chao, chao. Héroes perfectos, no, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J.